Hoy tengo el gusto de recibir en modo podcaster a un invitado muy especial, Eli Bravo. Es psicoterapeuta, maestro de mindfulness, comunicador social y autor de libros que han acompañado a miles de personas en sus procesos de transformación interior. Su voz ha estado presente en los medios por más de 3 décadas, pero en los últimos años ha ido más allá de la información para convertirse en un referente de conciencia, espiritualidad práctica y bienestar emocional. Como guía y acompañante, ha creado espacios donde lo humano, lo imperfecto y lo sagrado conviven sin dogmas, con mucha más compasión y claridad. Desde sus podcasts, talleres, sesiones privadas y libros, nos invita a mirar hacia adentro, con humildad, con intención y sobre todo con práctica. Yo soy Óscar Solórzano y esto es Modo Podcaster. Eli, qué alegría, qué emoción tan grande tenerte acá en Modo Podcaster. Finalmente pudimos hacer esto. Cuando te escribí, de verdad, me encantó muchísimo tu respuesta prácticamente inmediata. Gracias por estar en Modo Podcaster. Eli Bravo. Qué bien, Oscar, ¿no? Me encanta y felicitaciones por tu podcast que está arrancando muy, pero muy bien con entusiasmo, tecnología, ganas de hacerlo. Felicitaciones. Y abrimos contigo además. Qué placer, qué gran Bueno, honor, Eli. qué Gracias. responsabilidad. También, pero gracias. El honor y la responsabilidad también es mía. Eli, cuéntame algo. Yo sé que esto quizás ha sido una pregunta muy famosa, muy concurrida a lo largo de tu colaboración, de tu participación en distintos podcasts, programas, entrevistas, pero ¿cómo, cómo aprendiste a dejar de contar historias para comenzar a interactuar con una audiencia específica, para empezar a, digamos que a escuchar y a comunicarte con otra audiencia en tus consultas? ¿Cómo se dio todo esto? Tú sabes que una de mis mentoras en ese momento estaba haciendo terapia con esta persona y se convirtió luego en una mentora y me dijo, tú lo que estás haciendo es cambiar de audiencia. Ujú, Y se refería a la transición que estaba haciendo de mi vida mediática, radial, sí, en los medios de comunicación, a un espacio que es un espacio más privado, más íntimo, como es el espacio de la terapia. Pero al final, como tú bien dices, se mantiene el deseo de comunicar, de compartir, de sí. escuchar. Por supuesto, en la terapia no estoy haciendo un programa de radio, no hablo yo, escucho. Pero en el mundo de los medios siempre me había gustado la entrevista como género. Era el género que yo más disfrutaba y para hacer una buena entrevista hay que escuchar. Entonces allí yo digo que hay como una continuidad en este trabajo. No es tan ajeno como pareciera. Ujú, En todo caso, la psicología ha sido algo que siempre me interesó. Estaba presente de una u otra manera en mi trabajo periodístico. Yo lo llamo mi primera vida. Y en esta mi segunda vida profesional y yo diría que también mi segundo ciclo vital, hay la posibilidad de hacer algo que me ha llamado siempre la atención, el entender a nuestra mente e incluso más allá de la mente, entender la conciencia y lo que somos realmente. En ujú, este momento podemos decir que estamos en la cotidianidad, es decir, correcto. estamos grabando, tú en tu estudio, yo en mi oficina, y esta es la vida. La vida no es un ideal al cual llegaremos en algún momento o que tiene unas condiciones perfectas. La vida es tal y como es, tal y como se presenta. Y el mindfulness como práctica es la capacidad de prestarle atención a las experiencias del momento presente, poner curiosidad, apertura a lo que nos ocurre mientras está ocurriendo. Y entonces, ahora, por ejemplo, hablo contigo, soy consciente de la luz que me llega a un lado, puedo Ujú, ver las últimas luces del atardecer aquí en Miami donde estoy, soy consciente de la posición de mi cuerpo, estoy oyendo tu voz, siento mi voz, porque cuando uno habla el cuerpo reverbera de alguna manera. Entonces, traigo la atención a este momento para no pensar, por ejemplo, en lo que voy a hacer cuando terminemos, que seguramente será ujú. cenar. Y en vez de Al igual preguntarme que qué yo. habrá de cena, qué voy a hacer, traigo mi atención a estar aquí, a que esta conversación sea plena, yo estar aquí presente para conversar contigo, para que la gente que nos vea sepa que ambos estamos aquí en esta interacción que ellos van a poder ver en otro momento cuando esté disponible el podcast. Entonces, es sencillo, pero no es fácil. Y eso es Ujú, una de las cosas que personalmente me gusta mucho del mindfulness, es decir, en su concepto es muy sencillo, pero de pronto cuando ponemos atención nos damos cuenta que no es tan fácil realmente estar en el presente, que la mente, que es como una especie de máquina del tiempo, va al pasado y al futuro constantemente y en ese movimiento nos agita mucho.
y que poder venir al cuerpo, estar presente de manera plena, requiere un entrenamiento gradual y que puede traer Ujú. muy buenos resultados. En estos días conversando con Julio Bebione, él dijo algo que me gustó muchísimo, gran amigo de ambos, Eli, y él dice, Oscar, la gente puede estar haciendo 70.000 horas de meditación, pero si no tienes eso por dentro, si no tienes la intención por dentro de ir quizás con cierto flow, de relajarte como debe ser y además de tener cierta intención, quizás no puede servir la meditación. Ahora, Mm, Eli, en este mundo tan acelerado, tan loco, tan voraz que estamos viviendo, donde todo es inmediato, donde todo está a la vuelta de la esquina y si no está a la vuelta de la esquina lo tenemos en el teléfono, mm, y todo es inmediato, eh, quizás estamos muy acelerados porque nos hemos acostumbrado a que, bueno, si la película no está disponible en tales plataformas, yo la compro. Yo mm, la alquilo, que la otra plataforma también me la ofrece comprarla o alquilarla, ¿no? O hace falta esto en la casa, ok, busquemos en Amazon o busquemos en X plataforma para también, es la inmediatez. Y esa inmediatez de alguna manera nos está a nosotros como desconectando, ¿no? Del gozo, de la vivencia. Muy cómico porque en la Navidad pasada hubo memes de esto que te voy a contar, pero yo también lo vi. Gente sentada en cenas navideñas, en plena Navidad. Nadie hablaba, quizás unos señores mayores en la esquina de la mesa hablando, y todos los demás con las fotos y las redes sociales y todo esto. Esa gente está totalmente desconectada. ¿Cómo tomar conciencia en el mundo que se está viviendo tan voraz, tan rápido, tan dinámico, tan global, para tocar tierra y entender que el mindfulness nos va a hacer a nosotros conectar más, como tú dices, con ese aquí y ahora y con ese presente, además de los grandes beneficios que nos trae? ujú. Sí, totalmente. Y diría que empieza por darnos cuenta de cómo actuamos, interactuamos. Y, por ejemplo, pones el caso de la tecnología. ¿Cómo usamos la tecnología? ¿Para qué la Sí, usamos? Creo que las redes sociales han sido fantásticas para acercarnos a los que están lejos, pero alejarnos de los que están cerca. así Porque eso que es. hablabas, de estar en una cena y cada quien en el teléfono. Sí, seguramente es muy divertido lo que estás viendo en Instagram o el chat que tienes por WhatsApp con, no sé, por un primo, pero te estás perdiendo la oportunidad de interactuar con la gente que está frente a ti. Entonces, en primer lugar, darse cuenta de cuáles son esos hábitos, o cuáles Claro. son las respuestas automáticas, las conductas que surgen de una manera que uno considera que es natural, pero que si haces una pausa y las revisas y dices, ya va, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Ujú. estoy en este momento usando el teléfono cuando tengo, por ejemplo, a mi familia en una cena navideña enfrente? Exacto. Por supuesto puede haber dificultades, porque hablabas hace un rato de lo ideal y las cenas familiares pueden ser idealizadas en la publicidad navideña, pero sabemos que también pueden ser momentos de mucha activación. Pero en todo caso, sea cual sea la experiencia, maravillosa o quizás un poco tensa o que hay momentos de dificultad, uno puede traer la atención y estar allí, cuerpo, mente, corazón, en lo que está pasando. Y es allí en donde esta práctica gradualmente te da, podríamos decir, un entrenamiento para estar allí y no querer irte, no salirte, Ujú. no tomar el teléfono para esconderte, no querer huir de la situación. Y por otra parte, la atención plena o el mindfulness da herramientas para la regulación emocional que pueden ser muy positivas, muy beneficiosas para nuestras relaciones. Eh, Hay algo que mencionabas hace un instante en base al comentario de Julio y me encanta porque es así. Se ha definido el mindfulness o la atención plena como un entrenamiento mental y hay una parte que es así, pero si lo piensas y si has entrenado en cualquier disciplina, sea deportiva, un instrumento musical o incluso en realizar tu trabajo, cualquiera que sea tu profesión, tú te has entrenado. Si ese entrenamiento es completamente teórico, rígido, si carece de una parte de amabilidad, pero también de un deseo de crecer y de aprender, puede terminar siendo casi que un corsé, empieza a Exacto. atraparte. Y yo me he dado cuenta con el tiempo que esta práctica, mientras más la traigo a la vida cotidiana, volviendo a tu primera pregunta, y mientras más la tomo con amabilidad e incluso con cierto componente de juego, de Ujú. jugar con él, se hace mucho más placentera y en el momento que se hace placentera, entonces te interesa más y te involucras más.
Con esto lo que quiero decir es que no se trata de las horas sentados en un cojín, si bien eso es importante, sino la Exacto. actitud, la manera como le llegas, cuál es la disposición con la que estás realizando la práctica. Y eso puede cambiar a través del tiempo, pero sí, es sumamente importante. ¿Qué se hace cuando estamos molestos, cuando estamos cansados o cuando estamos Mm. inclusive en piloto automático? ¿Cómo podemos activar ese mindfulness de momento? ¿Cuál debería ser el momento en que nosotros, bueno, colocamos la mano en el freno de emergencia en el carro, en el caso de los carros sincrónicos, o no sé, apretamos simplemente ese freno de emergencia, ya va, un momentico, aquí, el ahora, el Sí, presente, no está me puedo bueno. volver loco, no me puedo volver loco, tengo que tomar decisiones un poco más centradas, o al contrario, este no es el momento de tomar la decisión, hay que dejar que la marea baje un poco, ¿no? Sí. ¿Cómo lo aplicas tú en tu cotidianidad, Eli? Bueno, por ejemplo, cuando hablabas de estar molesto, o sea, yo creo que una de las emociones que ha sido una de mis amigas de más vieja data es la rabia. Es decir, Ujú. conocer la rabia me ha permitido entender mucho mejor qué me quiere decir, de dónde viene, qué hacer con ella. Y en momentos puedo tener estallidos, en otros momentos puedo entender que esa emoción que tengo de rabia me está diciendo que quizás ponga un límite o que genere un cambio. Mira, hay algo bien importante aquí, Oscar, y es que hay la idea que las personas meditamos o practicamos mindfulness para sentirnos bien y para estar bien todo el tiempo. Yo creo que esa es una interpretación errada de lo que es la práctica. Lo que Sí, busca es que estemos con lo que es tal y como es. Cuando tenemos claro. rabia, rabia, cuando tenemos tristeza, es tristeza, ansiedad, es ansiedad y alegría y goce, es alegría y goce, sabiendo que ninguna de estas emociones va a ser permanente, que no dura, sino que surgen y desaparecen, que son cambiantes. Y lo que buscamos es tener la capacidad de observar ese paso, ese cambio, ese efecto que tiene en nosotros, cuál es la respuesta que hay en el cuerpo, cuáles son los pensamientos que genera, cómo afecta nuestras interacciones con los demás o con nosotros mismos. Y eso empieza a abrir un espacio de verdadera acción. Es Ujú. cuando rompes el piloto automático, como tú dices, la reacción inmediata, lo que hemos hecho siempre, lo que nos hemos acostumbrado desde que somos pequeños, la forma como reaccionamos sin pensarlo mucho y entramos en un espacio en donde, sin perder el contacto con la emoción, muy importante, y sin juzgar esa emoción, podemos optar por acciones distintas o maneras distintas de interpretar o percibir lo que está pasando. Y Sí. allí es en donde empieza a generarse un cambio que es más sostenible, más profundo, que es gradual y que tiene un componente, digo, de experimentación. Al final tú estás experimentando contigo mismo porque Claro. cada uno de nosotros es distinto. Si bien buscamos cosas similares, buscamos amor, conexión, podemos buscar prosperidad, podemos buscar tantas cosas en donde nos parecemos, al final hay una serie de causas y condiciones particulares de tu vida, particulares de la mía, y lo que estamos es como explorando de qué manera podemos vivir esta vida que tenemos de una forma más presente y de mayor beneficio para nosotros mismos y los demás, pero sin pretender que las dificultades existen. Ujú. Entonces aquí quiero volver a esta idea que muchas veces aparece en el espacio de la terapia o haciendo entrenamiento de mindfulness, es que me siento a meditar y siento angustia. Muchas veces dicen, Mm. bueno, ok, vamos a explorar cómo se siente esa angustia. No, pero es que yo lo que quiero es no sentirla. Y Sí. ahí empieza un proceso en donde en lugar de rechazar o detener la emoción, lo que buscas es abrirte a ella, Claro. conocerla y entender que quizás esa angustia, si le resistes menos, al final entra y sale más rápido de ti, o que te está diciendo algo sobre el momento que vive, o básicamente que está diciendo que eres un ser humano. Los seres humanos pasamos por momentos de angustia. Es así, Sí. los seres humanos tenemos estrés. Una de mis profesoras en la maestría de psicología decía, si alguien te dice que no tiene estrés, lo más probable es que esa persona esté muerta. Ujú. Me parecía muy cierto. Todos experimentamos el estrés. Por supuesto, un estrés crónico, un estrés medido, eso sí es importante regularlo, pero el estrés en sí mismo no es un problema, de hecho es una emoción o incluso una experiencia bioquímica de nuestro cuerpo que es importante porque nos impulsa a la acción. Lo mismo con las demás emociones. La voz interna, ¿qué haces tú cuando la intuición y la mente racional se pelean, Eli? Porque todos tenemos esos momentos de conflicto interno. Entonces está la parte de la racionalidad, pero también está la parte de la intuición. ¿Cómo atacamos eso?
en nuestro día a Y que día. ella, me da curiosidad, ¿qué llamas tu intuición? ¿A qué te refieres con eso? Indudablemente es ese sexto sentido que nos dice, cónchale, yo creo que la decisión o esta acción que voy a tomar, algo me dice internamente que debo ir por allí, ¿ok? Ok. Quizás te lo dice, no sé si el corazón, no sé, vamos a llamarlo el corazón, pero quizás la racionalidad o el deber ser de las cosas te dice, no, no debe ser por ahí, debe ser por acá, ¿no? Pienso que la intuición quizás puede ir un poco más hacia, no sé, hacia el alma, y la racionalidad quizá viene un poco más de las neuronas, viene un poco más del cerebro, porque nosotros sabemos quizás cuando estamos haciendo las cosas mal. Mm. Y si te pregunto, me da curiosidad, ¿lo puedes Sí, saber que lo estás haciendo algo mal o puedes sentir que hay ahí como una intuición? Ahora, eso es algo que sientes en el cuerpo. Tú podrías decir que de alguna manera se siente. Es una claro. sensación física. Si yo pienso que si tú comienzas, y dependiendo qué tan conectado estés con tu alma, con tu espíritu y qué tanto aprendas a escuchar el cuerpo y no a evadir señales y estímulos sí, sentimientos, yo siento que sí lo puedes Ujú. conectar, sí lo puedes, indudablemente, sí puedes sentirlo, la racionalidad. No siempre funciona, ojo, ojalá funcionara siempre. Eso Bueno, sería un arma ideal. bueno, sí, digamos, no todo funciona siempre, ¿no? ¿Tú Ujú. conoces algo que funcione siempre igual todo el tiempo? No, para nada. Digamos, muy pocas cosas, empezando por la tecnología, el teléfono, el computador, ¿no? El internet. Te hacía la pregunta porque la intuición la puedo entender como una suerte de sabiduría interna que se Ujú, expresa por lo general a través de una sensación física o de una emoción, la cual puede generar ya una idea o una imagen, pero hay algo como que, sí, efectivamente tú lo sientes, lo puedes sentir en el cuerpo, lo puedes sentir en el abdomen, lo puedes sentir en el corazón, se te eriza, pero dices, wow, aquí hay algo que, que se está como despertando, que me está señalando algo, pero por lo general no es un proceso racional, es un claro. proceso más corpóreo, porque eh, solemos vivir en el penthouse, o sea, vivimos aquí arriba pensando que lo que nuestro cerebro está pensando, o nuestra mente, entendiendo la mente como la interacción entre el cerebro, el cuerpo y el sistema nervioso, eso es lo que es. Y lo demás, Ujú, bueno, lo demás es que tengo hambre y ya. Pero no, nosotros habitamos el cuerpo y habitamos también un espacio de conciencia, y aquí por conciencia me estoy refiriendo a la capacidad de darnos cuenta de lo que está sucediendo. Hay gente que le llama como el observador, que puede percibir y notar los procesos mientras están ocurriendo, ¿no? ujú. Si lo quieres llamar alma, es también una palabra que se puede utilizar. En todo caso, sea cuerpo o sea conciencia, no es necesariamente el espacio solo de la mente. La mente como el pensamiento racional o incluso, como decías hace un momento, lo que debe ser, lo que Ujú, debería ser, aquello que yo pensaba o aprendí o la programación que podemos tener o la así es. aculturación que tenemos de nuestras vidas. Entonces, encontrar el balance entre la intuición y la mente, yo creo que es importante. Y allí hay una palabra que me gusta mucho que es discernir. Discernir en el sentido de poder ver lo que está ahí, escoger, elegir aquello que consideramos lo más apropiado para esa circunstancia. Fíjate que no digo lo mejor, Sí, lo más apropiado, porque no necesariamente sabemos qué es lo mejor, pero nos parece lo más adecuado. Y cuando allí se integra el aspecto de la intuición con el aspecto del pensamiento y lo racional, y uno alimenta al otro y hay un balance, podemos entonces discernir con un corazón y una conciencia que tiene también pies en la tierra, asunto que es importante. Eh, Resolver esas tensiones a veces nos lleva días, semanas, años, pero creo que en la medida que le vamos prestando atención y nos habituamos a sentir el cuerpo, a entender nuestra mente, a no creer todo lo que la mente nos dice, pero tampoco necesariamente seguir todo el tiempo una intuición puede ser la mejor estrategia en ese momento, la más adecuada. Entonces es un juego en donde cada quien lo va resolviendo de manera distinta. No se trata de escoger entre una y otra. Se trata ujú. de escuchar a ambas y discernir a cuál prestarle atención en el momento.
Si nosotros veamos unos años atrás, muchos años atrás, hablamos de Grupo Unión Radio Venezuela, donde ambos tuvimos la oportunidad de trabajar. Inclusive, ambos, bueno, por supuesto conocemos a Guillermo Arévalo, vicepresidente de ventas pues, del Grupo Unión Radio. En ese momento era gerente de ventas. Buen Cuando tú amigo. tenías, buen amigo, cuando tenías el programa Cualquier Cosa en la Mega. Mi pregunta es, en los momentos que te tocó discernir en esas diferencias que quizás hubo con gerencia de producción, con vicepresidencia, con ventas, y comparamos el Eli Bravo de ese entonces al Eli Bravo hoy, ¿qué se concluye, Eli, en la manera que tenías de discernir? Eras un Bueno, por chamo. supuesto que, Sí, o sea, yo discernía como un muchacho de 30 años, pues creo que hoy en día, mis 57, cuando estamos grabando esto, pues sí, lo manejaría cosas de otra manera. Me encanta además que hayas mencionado a Guillermo, porque Guillermo es muy, muy buen amigo. sí, Guillermo Arévalo, Arévalo. efectivamente, está vicepresidente de venta en ese momento. Y para poner un poco de contexto esta historia que nos escuchan, yo tenía un programa de radio en Venezuela en las mañanas, que terminó siendo un programa muy exitoso comercialmente. Y después de 2 años y medio de transmisión, yo en un momento dije, miren, yo me voy a ir a hacer un año sabático y yo no quiero seguir trabajando. Y por supuesto, en la radio me dijeron que yo estaba loco y a quién se le ocurría porque estaba el programa en el tope. Sí. Guillermo Arévalo, y esto lo hemos hablado mucho y nos hemos reído con esta historia, de verdad que le tengo un inmenso cariño. Él me dijo, yo estaba bravísimo contigo. Es que yo te quería matar, porque yo que estaba además empezando con todo este ciclo que veía, wow, vamos a vender, vamos a hacer mucho dinero, o sea, eso Sí. es maravilloso. Creo que él se compró un auto. Y de repente tú dices que te vas a ir y dije, espérate, pero estás dejando aquí a muchas personas que estábamos contando en esta parte comercial con las ventas. Yo hubiera hecho lo mismo o si me pasara ahora. Creo que lo hubiera Ujú. comunicado de otra forma, habría entendido mejor a las otras partes y me habría explicado yo mejor. Lo hermoso de, además eso yo creo que es lo bueno de mantener las relaciones en el tiempo, es que Así es. contando esta historia, Guillermo y yo riéndonos, él me dice, ahora yo entiendo lo que tú estabas haciendo. Fíjate que también él vivió esa experiencia y cambió en el tiempo. Me dice, ahora yo entiendo y, sabes, ahorita estoy completamente de acuerdo con esa decisión de irte un año y tú después de un año regresaste a la radio. Pero por supuesto, en el calor del momento no se veía así. Eh, yo creo que la perspectiva del tiempo nos ayuda también a entender lo que hemos hecho, ¿no? Pero volviendo a tu punto, Oscar, yo era una persona en muchas partes de mi vida muy inconsciente, irresponsable. Ujú. Hay partes de mí de esos años, digamos que yo Mm, he cambiado mucho y no me alegro de no cargar conmigo de la misma manera, ¿no? O sea, que sí Claro. ha habido un cambio allí importante. Que básicamente, pues, bueno, el muchacho a veces consciente, un poco loco. ¿Alguna vez te Tenía sentiste 7 como años. en el ojo del huracán por, bueno, soy el Bravo, ya es una voz reconocida, quizás en algún momento en Venezuela tomando un taxi, esta voz como, señor, usted de casualidad será Eli Bravo, ¿no? En otros comerciales, en cosas también que hiciste por televisión, ¿te sentiste un poco como, no lo voy a decir amenazado porque es una palabra muy fuerte, pero sí lo voy a decir un poquito como quizás en el ojo del huracán de que debo tener cuidado con lo que digo, con lo que manifiesto o cómo actúo porque bueno, ya soy cierta celebridad acá en Venezuela, en radio, y además eras, bueno, imagínate, eras ejemplo a seguir en la escuela de comunicación social, se hablaba tanto de Eli Bravo, se sigue hablando tanto de Eli Bravo, además de la gran influencia, el gran cambio que tú hiciste en los medios en Venezuela. ¿Alguna vez sentiste eso, Eli? Que, wow, Sí, cuidado con lo que más que digo. amenazado, lo que sí sentía era un peso. Y Ujú, precisamente, en el momento que yo pido ese año sabático es porque me estaba pesando mucho la imagen pública y se me hacía difícil vivir el personaje público todo el tiempo. Entonces podía, sí, efectivamente, estar en el taxi, en un restaurante y saber que las personas alrededor, sabías quién eras, podían estar pendientes. En un momento me robaba un espacio privado que yo conservaba mucho con mis buenos ujú. amigos y los fines de semana, por eso yo me iba a Choroní, no solamente porque me encanta el mar, sino porque ese era como un lugar en donde yo podía ser más yo y no estaba dentro de ese espacio de lo público. Entonces sí, sí. Y
Y por eso en varias oportunidades me he despegado de los medios, porque Ujú, la figura pública puede convertirse también en una suerte de cárcel mental y uno termina creyéndose que es el personaje público y se olvida de quién es uno realmente. Empiezas a trabajar en función de ese personaje público y de la audiencia, pero entonces, ¿qué pasa contigo? O sea, ¿quién eres tú claro. realmente cuando se apaga el micrófono y cuando no hay luces? ¿Dejas de ser tú o quién está ahí? Entonces eso desde un principio fue algo que me cuestioné y mi decisión, hay personas que toman otras decisiones, mi decisión fue el personaje público lo voy a tener con cierta distancia y de hecho hoy en día en que hago mi trabajo en el campo de la psicoterapia, en que es mucho más privado, me encanta. Y vivo en Wow. una ciudad como la ciudad de Miami, donde bueno, me conocen los venezolanos, pero siempre yo tengo más de 30 años viviendo acá, siempre me gustó el Sí. hecho de poder estar acá, antes no era tan grande la comunidad venezolana y poder tener como un espacio más privado. Podía entrar a ese salón, a ese restaurante o al taxi, no tenía idea de quién era yo y eso me encantaba. Por aquí tengo una sorpresa bien interesante, Eli. Déjame decirte que cuando yo me mudé a Canadá, esto vino en mi equipaje de mano. Esto yo lo tenía en mi equipaje de mano, uno de tus libros, Eli Bravo, una ola tras otra. Cuéntame qué te inspiró a esto. Cuéntame si esto que estamos viendo, tu libro, de algún modo estaba conectado con ese principio de irte o de ir pisando ese territorio de espiritualidad y de psicología y de conocimiento. Sí, Quiero, sí, quiero, quiero saber eso. sí, totalmente. Bueno, esa portada que estás mostrando, Sí. esa es una foto, esa es mi foto y ese barco es mi barco y ese mar es el Caribe y las montañas que apenas se asoman al fondo son las montañas de Puerto La Cruz, del estado de Anzoátegui y ahí está Ujú. ese contorno, ¿no? Porque eso es cuando yo estaba llegando a la costa venezolana luego de un viaje de 5 meses que hice en mi velero en el año 2002. En ese momento terminó mi trabajo en el canal donde yo trabajaba, en People and Arts. Sí, Me divorcié y dije, bueno, yo me voy de Miami, me voy a Venezuela, tengo este barco y me hice este viaje solo. Ese tiempo de soledad fue un tiempo de mucha reflexión, para mí fue un momento muy importante y el libro fue mi manera de procesar ese viaje. ujú, Yo genero un alter ego que es Andrés, el personaje de la novela, pero sí, la ruta que allí se transita en ese libro y algunas de las situaciones son lo que me pasó a mí. Em, y ahora que lo reviso, y de hecho, fíjate lo que son las cosas y las vueltas de la vida. Tengo aquí, yo wow, estoy en mi escritorio, esta es la segunda edición que publicamos, porque estoy trabajando en reeditar mis libros para consumo personal, pero hay buenísimo. algunos de mis libros que no estaban disponibles y decidí digitalizarlos y los voy a poner en mi librería virtual en mi página web, ¿no? Y uno de los libros que estoy trabajando es este. Y me ha tocado revisar y releer algunas cosas y me doy cuenta que Okay. sí, ahí había mucho de este, yo diría de este deseo, de este interés Ujú, en explorar los asuntos ligados a la espiritualidad, la mente, la identidad, la psicología. Este es un libro que tiene un lado de la crónica de lo que es viajar en un velero por el Caribe, pero también está el trasfondo de la vida interna de Andrés y los cuestionamientos que se hacen. Entonces, sí, yo creo que asomaba mucho de los temas que son hoy en día parte de mi vida, ¿no? Creo que todo lo que hacemos ahora es el prólogo de nuestro libro que está por venir. exactamente. ¿En qué momento tú sentiste que ese camino que quizás te llevaría hacia la espiritualidad, alimentarla y hacia el mindfulness, era el camino correcto para quedarte, para explorar, prepararte además, porque te has preparado por muchos años con esto, y seguir, implementarlo? Mm. Bueno, voy a tomar una pregunta que tú me hiciste hace un rato sobre la intuición y lo racional. Ajá. Em, en el año 2000, bueno, no me acuerdo, pero puede ser en el Ujú, 2010 por allí. Yo tuve un momento en donde por cambios que estaban ocurriendo en mi vida, situaciones laborales y de otra índole, entré en un episodio depresivo, en donde la verdad que por un tiempo estaba pasando muy mal. Y en ese momento, como en otros, la terapia se convirtió para mí en un lugar de exploración y también para procesar lo que estaba pasando. Y un día
saliendo de mi sesión de terapia en Coral Gables, en la ciudad de Miami, yo me subo al auto para manejar de vuelta a la casa y de pronto hubo esta sensación física, así como que, Mm, wow, o sea, como que me aterrizó en el cuerpo, me acuerdo que se me erizaron los vellos capilares, o sea, sentí así algo y dije, wow, aquí hay algo, esto a mí me gusta. Esto es algo que yo sé que me ha gustado antes, pero que ahora me siento allí. Es donde viene la parte intuitiva. Aquí hay sí. algo que me está hablando a mí. Yo me veo haciendo esto. Entonces, durante un tiempo comencé a reflexionar sobre la posibilidad de hacer la transición hacia el mundo de la terapia. Me tomó un tiempo, me tomó varios años desde que apareció esta necesidad. Y en ese proceso, mira, surgen cosas como, por ejemplo, Inspirulina, que fue una Wow. plataforma digital que co-creé junto al grupo del autobús y otra gente, y allí pude empezar a ensayar, a explorar estos temas que me importaban. Y finalmente, pues termino haciendo mi maestría en psicología y obteniendo mi licencia. Ese es un trayecto que tomó más de una década. Pero fíjate que yo podría identificar ese momento saliendo de la terapia y en el carro donde dije, ya va, aquí hay una posibilidad, yo puedo trabajar en esto y me gusta, puedo escribir sobre esto, puedo hacer cosas y terminaron cristalizando, ¿no? Ujú. Porque había una convicción interna que no era solamente lo que debería ser, no era un asunto meramente racional, no era un business plan, no era una Sí. cosa, digamos, eso vino después, todo arrancó con esta emoción, había algo allá adentro que te decía, mira, esto es por aquí. Eh, Hay un libro que también apareció en la terapia, pero esto es cuando tenía 18 años, la primera vez que Ok. hice terapia, que eh, uno de los libros que me recomendó en ese momento el terapeuta era Las enseñanzas de Don Juan, un libro que en los años 60 fue muy famoso, de Carlos Castañeda, en donde aparecen unas líneas que en ese momento a mí igual, cuando las dije, wow, y decía algo Mm, así como, eh, un camino es solo un camino y existen multitud de caminos. ok. Lo importante es saber si el camino en el que estás tiene corazón. ¿Tiene corazón ese camino? Si es así, entonces transítalo. Y lo que me hizo entender es que podemos tener siempre una, dos, tres, muchas opciones. Y al final la que escojamos, creo que ahí es a donde hay que traer este elemento del corazón, un corazón que sabe discernir, Sí. pero que tiene ese componente de la intuición que hablábamos antes. Tú dices que vivir a plenitud es cuestión de práctica, sé que es parte de tu filosofía y quizás este mindfulness y esta espiritualidad también nos conecta con lo que es cuestión de práctica, ¿no? Mm. ¿Qué hábito practicas tú, digamos que en tu día a día y quizás te puede resultar hasta incómodo, pero tú sientes que lo tienes que hacer por convicción o realmente lo tienes que hacer porque sabes que es algo que te va a ayudar a tu salud y a tu paz mental, tu salud mental? Mm. A ver, tengo hábitos y tengo prácticas que me ayudan a estar enfocado y me ayudan a mi salud física y mental. Hay momentos donde quizás no tengo todo el deseo de hacerlo, pero el compromiso y saber cómo me puede ayudar me permite hacerlo. Pero yo ahí diría que hay un componente importante que tiene que ver el componente del placer, el deseo y Ujú. el placer. Con esto lo que quiero decir es que no es que me tengo que forzar. Si hay algo que no me lleva a un grado de placer o no hay un deseo de hacerlo, pues me busco otra cosa, porque el deseo y el placer se convierten en impulsos, eh, la palabra que me viene, disculpa, es en inglés, un drive, pero es como un Ya. deseo de hacerlo que te lleva a sostenerlo en el tiempo, ¿no? Es un Ujú. poco como se dice en la tradición del budismo trántrico, pues en la manera de manejar el deseo y de ser conducido por el deseo. Eh, entonces, en ese sentido, por ejemplo, el yoga para mí es una práctica que me encanta y que lo hago con regularidad porque me hace mucho bien. La práctica de la meditación, la jardinería. Tengo un jardín grande, hermoso y me encanta trabajar mis plantas. Eh, por ejemplo, hace 4 años me compré una batería y dije, bueno, yo voy a aprender a tocar porque toda la vida he estado rodeado de música y no aprendí a tocar un instrumento y me Ujú. siento mi batería y me encanta. Me exige y por supuesto a veces me frustro, pero al final lo disfruto. Y así otras cosas, como por ejemplo el navegar. Para mí salir en mi velero es
parte también de una práctica de, yo digo que es mi autoterapia, pero son prácticas que me conectan conmigo, con la naturaleza y que me dan un espacio de tranquilidad, a veces con cierto grado de excitación o hasta de peligro, Claro. pero bueno, pero es parte del juego, ¿no? Es lo que lo hace divertido. Y todo además debemos conservar, pienso yo, debemos conservar como ese lado, ¿no? En la cotidianidad, en lo que estamos viviendo. Insisto, estamos demasiado en piloto automático, ¿no? La Mm, gente entra a los ascensores y a veces no sé si es un tema cultural, no sé si quizás es un tema de estar en piloto automático. Los buenos días no existen, las buenas tardes tampoco, las buenas noches tampoco existen. Y ah, no es que la gente se lo debe tomar quizás lo personal, porque también hay un tema cultural, pero tú sientes la diferencia cuando estás en grandes ciudades. Te voy a dar el mejor ejemplo te puedo dar, Eli. Cuando yo estoy haciendo diligencias en la ciudad donde yo vivo, en Toronto, en el downtown, en pleno centro de Toronto, que estás en el centro empresarial, lo que mueve la ciudad, inclusive la economía del país, diría yo, tú sientes que la agresividad, quizás la cordialidad, inclusive hasta la educación de la persona que está en ese momento, del entorno, es totalmente diferente a cuando estás a las afueras de Toronto. Estando a las mm, afueras de Toronto, caminando por uno de los pueblos, te hablo de 50, 60 kilómetros de Toronto, tú sientes a la gente quizás un poco más pausada, sientes a la gente un poco más con el buenos días, buenas tardes, buenas noches y todo diciéndote, dándote el saludo, aún sin mm, conocerte, inclusive dándote el paso al momento de manejar, ¿no? Aquí se dice mucho, bueno, que la gente de Toronto manejan como unos locos y los de Montreal también manejan como unos locos. Bueno, es un tema también como de algo que se está perdiendo, pero es difícil a veces poder lidiar con este tipo de situaciones y yo creo que quizás por eso la gente en la era que estamos viviendo está buscando cada vez más la espiritualidad desde el punto de vista que ellos quieran, ¿no? Y además en lo que ellos quieran creer. Pero también yo siento que hay una conciencia ahorita que nos hace quizás pisar un poquito más tierra y pensar también que hay herramientas que nos están llevando a nosotros bueno, a esa curiosidad de exploración como tú la sentiste en alguna ujú, etapa ujú. de tu vida, ¿no? Es un cambio constante, Eli, ¿no? Sí. Ahora, has usado varias veces la palabra espiritualidad. Me da curiosidad, Oscar, ¿de qué hablas cuando hablas de espiritualidad? ¿Qué es eso para ti? Para mí, espiritualidad es todo lo que alimenta el espíritu, ¿no? Y esto lo digo además con mucho respeto porque hay personas que quizás alimentan el espíritu, alimentan su alma, como tú dices, hablando con las flores, hablando con los árboles, abrazando un árbol. Yo abrazo un árbol muchas veces a la semana, tengo uno inmenso Mm. aquí en mi casa, ¿no? La Y por espiritualidad espíritu te estás refiriendo a qué? al alma, a lo que está dentro, a lo que está Ok. dentro de ti, porque siento que todos tenemos como una segunda persona dentro de ti, ¿no? Y ese es el que te Mm, dice el sí, el que te dice el no, el que a veces escuchamos y a veces no. De mm, esa manera lo veo. Espiritualidad va más allá, en mi parecer, de creer solamente en un Dios, en un creador o en lo que cualquier persona quiera creer. Para mí también la espiritualidad se basa en cómo tú le echas agua a esa matica que tienes por dentro mm, en tu cuerpo, ¿no? Y esto puede mm, ser, el crecimiento espiritual puede también estar basado quizás hasta en la música que estás escuchando, ¿no? Si tú sientes que eso alimenta tu alma y es un plus, en mi opinión, estás alimentando tu espíritu y estás creciendo y estás evolucionando, ¿no? totalmente, ¿no? La música, las artes son una expresión de nuestra humanidad que, sí, que incluso trasciende el campo de las palabras y de las ideas. Sí, está bien, no es que me daba curiosidad porque, digamos, yo lo puedo entender como la espiritualidad es esa capacidad de reconocer lo que está más allá de nosotros, con Ujú. esta idea que tenemos de quién soy yo, aquí, mi nombre, mi cuenta de banco, las Sí, cosas, mis, mis posesiones. Y siento que te conecta con una dimensión más amplia, que para algunas personas tiene un componente religioso, para otros puede tener un componente en donde esta espiritualidad se refleja como una trascendencia, pero que no tiene así la es. misma jerarquía o el mismo orden. Pero al final lo que hace, y me gusta mucho como lo decía, es el conectarte con quién eres realmente o lo que Claro. eh, configura tu verdadera conciencia. Yo con el tiempo he encontrado mucho en la tradición budista una excelente manera de organizar y de experimentar esta espiritualidad. Si bien el budismo es
una de las importantes religiones del mundo, pero hay una manera quizás más relacionada con el budismo americano o el budismo más contemporáneo, en donde toma una dimensión más como de filosofía o manera de ver el mundo, ¿no? En donde, Sí, por ejemplo, no se plantea la idea de Dios, y el budismo en sí mismo pues no considera la idea de un Dios, sino una visión distinta. Pero en todo caso, lo que quería decir con esto es que en el budismo se habla mucho de la naturaleza búdica, la verdadera naturaleza o la esencia del ser humano, y eso es algo que cada quien experimenta de manera distinta, y sí. está relacionado con esa conciencia, lo que te decía antes, que es lo que puede ver, notar y percibir y vivir, y está aquí, que se da cuenta. En el caso de Eli, pues esta conciencia que soy se llama Eli Bravo, le tocó aquí, además esta cabeza un poco calva, es capaz de notar la conversación que tiene contigo y lo que está sucediendo acá. Y eso está presente en cada uno de nosotros y está presente pues en el mundo que nos rodea. Entonces, Claro. te da como una dimensión que va más allá de lo meramente racional o simplemente el cuerpo. Y sí, estoy de acuerdo contigo que nosotros podemos traer esa experiencia a lo cotidiano, porque está allí todo el tiempo. Es decir, yo puedo, bueno, te digo, estoy frente al jardín de la casa, estoy viendo unos bambúes que están acá, y entender que entre esos bambúes y yo no existe una diferencia radical. Es Ujú. decir, tienen carbono, oxígeno, nitrógeno, y yo también tengo básicamente esos mismos elementos. Yo creo que las plantas tienen una inteligencia particular, la mía es distinta, pero casi que podríamos decir que hasta hay un nivel de conciencia en ambos como seres vivos. Entonces, hay ciertas cosas que te conectan a esa interdependencia, y creo que allí, además en el asombro de eso, está buena parte de lo que es la experiencia de la espiritualidad. Una de las cosas hermosas de este trabajo es que, por una parte, siempre estás aprendiendo, luego tienes la capacidad de llegar a unos espacios de lo íntimo y de la experiencia humana que son muy auténticas. A ver, recuerdo un paciente que en un momento me manda una imagen que tomó entrando a un edificio, y era una pequeña baldosa de Ujú. cerámica donde estaba escrito: no somos los de antes, sino los de ahora en adelante. Y me dijo, mira esto, vamos a hablar de esto en la próxima sesión. Y esa frase dio la posibilidad de explorar mucho la manera como vamos creando nuestra vida en el presente, y Claro. podemos hacer cambios, incluso distanciarnos de cosas delante, ¿no? De soltar de verdad el pasado y saber que quienes somos es quienes vamos haciendo momento a momento, es decir, de ahora en adelante. En su caso estaba viviendo un proceso de cambio de trabajo y una serie de circunstancias de vida que se ajustaban pues para trabajar con esta frase. Pero así pasa todo el tiempo, Oscar. O sea, hay gente que de repente te dice cosas que son sorprendentes. O también sucede en este trabajo que te dicen cosas que tocan parte de tu vida. Dices, ya Ujú. va. Es como que lo que te está pasando a ti es algo que me ha pasado o me está pasando en este momento. Y allí el entrenamiento es muy importante, porque una de las cosas fundamentales es, primero, no resolver tus cosas a través de tus pacientes. Tienes que estar muy claro, ¿no? Cada persona es la persona que es experta en su vida, y tú no estás ahí para resolver lo tuyo a través de otro. Pero también, esto me pasó esta mañana, Ok. trabajando con un adulto joven, quien, pues, de alguna manera me estaba pidiendo que le dijera qué hacer. Y yo le dije, yo no te puedo decir qué hacer, porque un terapeuta que te dice lo que tienes que hacer está haciendo mala terapia, porque no se trata de lo que yo crea o no, porque una cosa es mi vida y otra es la tuya, sino que exploremos juntos qué es lo que tú consideras que es lo que puedes hacer o la mejor opción. Y ese proceso de exploración, de co-creación, es el espacio de la terapia, no es un espacio para dar opiniones y decir esta es la solución, esto es lo que tú tienes y se arregla así. Ujú. Si no es, ¿qué tal considerarlo de esta manera? ¿Qué pasaría si pruebas esta? ¿Qué otras opciones hay? ¿Cómo lo estás viendo tú? Y claro, hay momentos que para algunas personas esto puede ser un poco tedioso. Sí. Dicen, no, pero mira, ya dime. Y resistir esa tentación, porque yo puedo tener una opinión, pero resistir esa tentación lo que ayuda es a generar una mayor autonomía de parte del paciente, lograr una mayor capacidad de insight o de introspección, pero sobre todo que vaya surgiendo el conocimiento, que se vayan
solidificando las herramientas necesarias, los Ujú. recursos internos para poder manejar de forma autónoma y de una manera amable la situación que está viviendo, ¿no? Entonces sí, pasa de todo. A mí me encanta. Tengo una amiga que constantemente, la quiero muchísimo, y constantemente se comunica con su psicólogo cada vez que debe tomar decisiones o apenas se siente amenazada por cosas de su entorno, sea relaciones de pareja, sea cuestiones con su familia. Y todo, cada vez que ella y yo conversamos, ella me dice, Oscar, te voy a dejar, voy a llamar a mi psicólogo porque me acaba de pasar esto. Necesito terapia urgente. Y yo una vez le comenté, le dije, mira, vamos a llamarla Carla, ¿ok? A esta amiga de Eli. Le digo, Carla, tus decisiones no pueden estar basadas tampoco en lo que diga un psicólogo. Y el ejemplo que le di al psicólogo, le dije, imagínate un túnel. En Ujú, ese túnel tiene 100 lámparas, ¿ok? 100 luces. De esas 100 luces, el psicólogo es una de las luces. Es una luz en ese túnel, pero las otras 99 luces están en ti. Entonces el ujú. psicólogo quizás te va a dar una, quizás te va a orientar un poquito en ciertas perspectivas, pero la decisión final es tuya. Tú decides rescatarte o tú decides hundirte. Tú eres responsable de tu propia decisión. No, pero es que lo necesito urgente, lo necesito urgente. ¿Qué piensas tú, Eli, de esa, no sé si llamarlo filosofía, pero de esa manera de actuar que frente a crisis emocionales muchas personas, y lo decimos además con mucho respeto, sin ánimos de criticar, deciden irse a esa llamada inmediata del psicoterapeuta o del psicólogo o del psiquiatra para que piense que les puede resolver la vida, como tú estabas comentando hace ratico, pero Mm, verdaderamente no es así, porque hay una confusión bastante grande, ¿no? Que hay una dejadez allí en la decisión y sí, piensan que sí, el psicólogo es el Superman, que no lo es, que no lo es. que no lo es. Nadie es Superman, solamente Clark Kent. Exacto. Mira, a ver, hay mucho ahí, pero una de las cosas importantes de entender es que en la relación terapéutica el responsable de la relación es el terapeuta. Es Ujú, la persona responsable de esa relación, de cuidar de esa relación y de entender que una de las cosas fundamentales del proceso es generar autonomía. El claro. proceso de terapia es generar autonomía para que entonces la persona no necesite al terapeuta, porque luego del proceso hay una capacidad de internalizar, integrar cosas que va a utilizar en su vida, que no significa que no regrese más adelante, Ujú, pero junto a la autonomía es importante no generar una dependencia. exacto. Cuando la relación se hace dependiente, entonces allí yo creo que sí hay unas banderas rojas y cosas importantes a revisar. Eh, Hay oportunidades en donde tenemos pacientes que están en crisis y hay una situación que genera algún tipo de crisis y en ese momento la interacción puede que aumente, pero el periodo de crisis, una vez es solventado, pues ya hay que volver a unas normas y a unos límites sanos en el proceso de relación. Ujú, Y, y eso también es responsabilidad del terapeuta. Es decir, si alguien está constantemente escribiendo o llamando porque necesita hablar conmigo, porque quiere saber qué pienso yo y qué decisión tomar, ahora te hablo desde mi, cómo lo manejaría. En práctica experiencia, lo primero es poner límites a esos contactos, claro. buscar explorar eso en una sesión, pero el tema de explorar no es cuál es la solución a esto que me estás contando, sino por qué estás buscando de manera constante esta solución o esta respuesta en mí. Es decir, analizar el proceso más allá del contenido, porque así se puede buscar, como tú bien decías, me encanta tu imagen, que Ujú, la persona vea sus luces. Y claro. efectivamente, uno puede ayudar a arrojar cierta luz sobre algunas áreas. Uno de mis mentores también una vez usó una imagen que me encantaba. Me decía, el trabajo que nosotros hacemos es como acompañar a alguien en una caverna, una Ujú, cueva. Esa cueva es su mente, esa cueva es su espacio interno. Tú estás ahí no para decirle por dónde debe ir, sino ir a su lado y tú tienes una linterna y quizás lo que haces de vez en cuando es decirle, mira, mira eso que está ahí arriba. ¿Qué te parece? ¿Qué ves exacto. ahí? Y en otros momentos estás junto a la persona y quizás ves que está tomando para un lugar que no es el correcto y puede que esperes a ver si se da cuenta o le digas, ¿estás seguro que es por ahí? ¿Has considerado esta otra opción?
Y entonces al final tú estás ayudando a que la persona se convierta en su guía, incluso que pueda entrar a esa cueva sin necesidad de que estés allí. La psicoterapia, ¿tú consideras que involucra al psicoterapeuta? Es decir, ¿te ha tocado quizás después de la psicoterapia atender a un paciente, quizás estar en el carro o en tu casa, dependiendo de dónde haya sido la sesión y alguna lágrima corre por tu rostro, Eli? ¿Eso te ha pasado en algún momento que te tocó el corazón de Eli Sí. Bravo? Sí, fíjate que ahí también, y esto es parte del entrenamiento, y es una de las cosas importantes a tener en cuenta. Uno está presente y aquí el mindfulness se ha convertido para mí en una herramienta muy importante. Tú estás presente, te enterneces, te emocionas, Sí. ¿sí? Te puedes llorar, o sea, hay personas que cuentan cosas que te rompen el corazón o de repente te hacen algún comentario en donde te emociona ver que la Ujú. persona está teniendo, vamos a decir, uno de esos momentos de realización importante, ¿no? Ahora, también es importante, muy importante, poner límites claros, bordes claros hacia ello. ¿Qué me refiero con esto? Si los casos que estás manejando se convierten en también algo que estás pensando y revisando todo el día, no puedes dejar de pensar algo, empiezas a tener Ujú. lo que llaman la contratransferencia, es decir, que empieza a haber una serie de emociones que están en ti, no solamente en la sesión, sino en otros lugares. Ujú. Esa es una señal que hay que atender, que implica, por ejemplo, cuidar de sí mismo, quizás hacer una consulta o hacer tu propia terapia. Todos los terapeutas necesitamos hacer terapia, pues, al final no solamente necesitamos hablar de las situaciones que nos ocurren, y para eso los espacios de supervisión son importantes, sino que también a uno le pasan cosas. Por Es supuesto. decir, yo también tengo mis situaciones y mis dificultades. Y entonces por eso no las voy a ir a resolver a través de mis pacientes, sino que voy a un espacio de terapia para hacerme cargo de lo mío, ¿no? Em, una expresión que me gusta mucho en este sentido, y no sé si estamos aburriendo ya a la gente con tanta conversación de terapia, pero como era algo que me fascina, Para nada. ahí una de mis, la persona que me enseñó mucho, una de mis mentoras me dijo, una de las cosas importantes cuando estás en el proceso de terapia es dejar tu deseo de lado para conectar con el deseo de tu paciente. Aquí, Ujú. que esta es una visión un poco más de lo psicodinámico, lo que decía es que un poco deja de lado lo tuyo y lo que quieres hacer para conectar con lo que la persona quiere hacer, sin abandonarlo. O sea, lo dejas de lado es para que no lo abandones, porque eso es parte de quién eres, pero le vas a priorizar y vas a poner tu atención en el otro con esta idea de que no le vas a decir lo que tiene que hacer, sino que vas Claro. a ayudar a que ese deseo se guíe de una manera consciente para que le pueda llevar a un futuro mejor. Y eso hace referencia a las luces del túnel. ¿Sí? Indudablemente, todos somos luces en el túnel, pero bueno, el psicoterapeuta, el psicólogo, inclusive el psiquiatra, bueno, simplemente es una de las luces que conforman o que iluminan el túnel, pero usted decide si ir por el canal derecho, por el canal del medio, por el canal de la izquierda, o inclusive ni siquiera cruzar el túnel, atravesar el túnel. Mira, Totalmente, y es ¿no? que tú tienes ahí un punto importante, y quizás esto espero que sea útil para las personas. Hay que entender también las dinámicas de poder que hay dentro del proceso terapéutico, y eso es algo Ujú. que como psicoterapeuta tenemos que manejar muy bien. No solamente está el aspecto ético y legal, donde, por ejemplo, lo que puede ser los límites de la sexualidad. Sí. Es decir, un terapeuta no puede tener una relación sexual con un paciente. Eso es ilegal y no es ético, pero va más allá. Va más Ujú. allá en entender esa capacidad en donde ese poder se puede convertir en un poder de persuasión. Y hay casos en donde un terapeuta le puede decir a su paciente, no es que si no, si yo no te digo lo que vas a hacer, tú no puedes entonces resolver tus cosas. Esa es la bandera roja más grande de todas. Para correr. Eso, totalmente. O sea, ahí tú puedes decir, ya va, esto está pasando a ser una relación de otro tipo, no es una relación terapéutica. Entonces, si alguien te dice, no, yo soy la luz de tu túnel, Mm. uy, tú sabes, ok, este es el momento de encender las alarmas. Interesante. ¿Qué no se debe hacer en una crisis emocional, Eli? De tantas cosas que vemos ahorita en redes. Ahorita en redes, bueno, todo el mundo postea lo que quiera postear, ¿no? A veces hay hasta guías falsas, oh, estos son los 5 pasos para esto, o los 10 pasos para lo otro, y bueno, cada quien tiene su derecho de creer en lo que quiera creer y ver además los contenidos que le interesan, pero realmente, ¿qué piensas tú que no se debe hacer en una crisis emocional que se vea estas cosas maravillosas en redes o las hacen ver maravillosas o Wow. bonitas en redes?
Ok, bueno, yo creo que lo primero es ignorarla, no se debe hacer, o sea, tienes que abrirte a ella. Esta crisis emocional puede tener distintos orígenes, pero al final está ahí para decirte algo, ¿no? O sea, no prestarle atención no va a ayudar a que se resuelva. Quizás en el momento Claro. desaparece, eso es uno que llama los síntomas. Ay, no me sentí, no me quiero preocupar mucho con eso, me pone muy triste, me pongo a hacer otra cosa, pero al final estás negando una parte tuya Ujú. y de eso va a regresar de otra manera. Yo creo que lo segundo, y tienes ahí razón, Oscar, es saber a quién le estamos prestando atención y si aquí hay responsabilidad ética y experiencia para manejar esta situación. El mundo de las redes sociales, yo cada vez más le tengo, vamos a decir, Hmm. reservas, porque efectivamente, en el momento que se comienza a mercadear como un producto de venta, por ejemplo, el tema de la salud mental, fácilmente entonces se puede entrar en un terreno en donde la persona o el paciente es un cliente al cual se le vende un producto y esa relación no es sana. O sea, Claro. el espacio de terapia requiere un espacio de más intimidad y de respeto. Ujú. Entonces, sí, ahí pueden haber cosas interesantes en tu Instagram o en el Facebook, pero entender quién es la persona, quién lo dice, cómo lo dice, ver hasta dónde hay una coherencia en el trabajo que está haciendo es importante. Y creo que lo último, no aislarse. Muchas veces en estas crisis Claro. puede dispararse la vergüenza y no quiero que alguien sepa, o que mis amigos sepan, o que mi familia sepa. Y aislarse nos conduce a mayor sufrimiento emocional. Entonces ahí ese es el momento de conectar. Por supuesto, saber con quién, en quién se confía, pero sí es el momento en donde la conexión puede ser una de las herramientas más importantes para superar esa crisis emocional. Totalmente, poner simplemente los pies en la tierra, ¿no? Y estar ahí. Y todo nos lleva a lo que fue el origen de esta conversación, el mindfulness, al final, ¿no? El aquí, el ahora y el presente. Eli, ya para terminar, si este fuera tu último episodio como invitado en un podcast, ¿qué mensaje no te perdonarías dejar por fuera? Eso creo que lo tengo claro. No hay Suéltalo. nada más sabroso que una cachapa con queso de telita. Listo, yo hice la semana pasada, por cierto. La próxima te invito. Yo creo que eso. Y que le llegue el mensaje a todo el mundo, Eli, ¿no? Sí, la cachapa es una tortilla de Sí, de maíz maíz. tierno que en Venezuela, como vemos, a veces a embudar en una plancha con un queso blanco fresco, una delicia y con mantequilla y frente al mar. Eso es insuperable. No tiene precio. Mira, a- cuidar de uno mismo es una forma de cuidar de los demás y cuidar de Claro. uno mismo es una manera de cuidar este planeta. Así que cuidarse no es un acto egoísta, sino Ujú. más bien un acto de preservación de nuestro bienestar y de cultivo de nuestro bienestar. Eli, te agradezco muchísimo tu tiempo. Eli Bravo, gracias de verdad por esta conversación. Hemos recorrido distintos tópicos a lo largo del mindfulness y todo lo que envuelve esto, además de, bueno, del crecimiento personal, la espiritualidad y un poquito quizás de tu historia, que ya todo el mundo conoce tu historia como comunicador. Y bueno, y también gracias por darnos el honor, el placer, el gustazo de poder lanzar este primer episodio contigo como maestro de ceremonia, digamos eso. Ay, gracias, de verdad encantado. Todo lo bueno para ti, Oscar, que disfrutes mucho el podcast. Hablábamos hace un rato de la importancia del placer y del deseo, y sé que el deseo que tienes de hacer esto, porque es parte de lo que ha sido tu vida y un Sí, deseo de comunicar y traer entonces el placer como una guía, un impulso a disfrutar hacer este podcast seguro te va a llevar muy lejos y va a hacer que también ese placer lo sientan los oyentes o quienes nos vean. Así que un fuerte abrazo y será hasta la gracias. próxima. Y así será. Gracias, Eli.